Cuento Henry el Pirata. Autor Wilson Mejía Mejía. Hace muchos años existió un niño al que sus padres llamaron Henry. Pertenecía a una acaudalada familia de Francia y en apariencia no tenía nada extraordinario respecto a los otros niños de su edad. Siendo muy joven, abandonó su hogar y fortuna para irse a vivir a la isla de Jamaica en el Mar Caribe. En ese pequeño lugar nacieron su pasión por el mar y el espíritu aguerrido de bandolero que más tarde lo llevarían a alcanzar fama y gloria en todas las latitudes de la tierra. Comenzó su carrera de pirata y sus hazañas convenciendo a otros filibusteros de lo grandioso que sería atacar y saquear los barcos cargados de oro que cruzaban por el mar de las Antillas. Debido a su coraje, inteligencia y astucia, el gobernador de Jamaica y la autoridad británica le concedieron permiso para convertirse en un pirata corsario. De ese modo, obtuvo licencia para robar los tesoros de la corona española que viajaban celosamente guardados en los barcos rumbo a Europa. Henry era un hombre valiente que atacaba siempre a sus enemigos, aunque estuviera en evidente desventaja frente al número de hombres y armamento que tuvieran sus adversarios. En cada lucha, después de prolongadas y sangrientas batallas, terminaba victorioso, cargado con ricos tesoros. Su consigna era siempre perseverar y perseverar, hasta alcanzar la victoria. Tenía una alta capacidad bélica y un fuerte sentido de liderazgo. En cada acción militar que emprendía, demostraba su genialidad. Una vez, durante un asalto, capturó a 300 prisioneros, los despojó de todas las riquezas y con el botín que obtuvo, compró su propia flota de barcos, convirtiéndose en el pirata más rico, poderoso y respetado que habitaba los mares. Su valentía era fuera de lo común. Poseía extraordinaria generosidad. Ayudaba a los piratas de sus tropas, a los seres más desfavorecidos y a los desposeídos. Cuenta la historia que una vez en la isla de Cuba, después de asaltar un barco y obtener un grandioso botín, repartió todo el tesoro, estimado en unas 3,000 monedas de oro, entre los miembros de su tripulación. Con este acontecimiento, la fama de Henry aumentó de manera exagerada. No había entre los piratas y corsarios alguno que no conociera y admirara las hazañas de este hombre valiente. Durante muchos años fue el terror de todos los capitanes de barcos y tripulaciones que cruzaban las aguas del Mar Caribe. Tenía especial preferencia por asaltar los buques que izaban la bandera de la corona española. Sabía muy bien que esas naves siempre venían cargadas de tesoros que habían sido robados por los españoles en los territorios de la Nueva Granada o del Virreinato de Perú. Por donde Henry pasaba, sembraba miedo entre sus enemigos debido a la crueldad con la que trataba a los prisioneros. Los golpeaba con palos, torturaba con fuego, los quemaba por fricción con cuerdas en los dedos de manos y pies, o sencillamente los dejaba morir de hambre para obligarlos a confesar dónde tenían escondidos sus tesoros. Cuando decidía actuar con perversidad, el alcance de sus acciones no conocía límites. En una ocasión, hizo explotar la bodega de un granero cargada de pólvora, con todos los rehenes allí encerrados, porque ninguno quiso decir el lugar exacto donde estaban guardados los cofres que contenían las perlas y el oro propiedad del Imperio español. Todas estas cosas las hacía para sembrar terror, aumentar su fama y obtener muchas riquezas que después ocultaba en un lugar secreto. Henry era el jefe de una banda gigante de piratas que sembraba con sus fechorías el terror de los marinos en alta mar y en los pueblos que visitaban. Después de obtener cada victoria, celebraba con excesos, comía con apetito voraz y bebía sin parar, hasta caer al piso embriagado y sin sentido. En una ocasión, después de asaltar un barco frente a las costas de Cuba y vencer a sus enemigos, sintió tanta emoción que quiso celebrar su hazaña tomando mucho licor
y cuando estuvo suficientemente ebrio, sacó su arcabuz e hizo varios disparos al aire, con tan mala suerte que uno de ellos impactó sobre un barril de pólvora, el cual explotó e hizo volar la nave donde viajaban en 1000 pedazos. Todos, pasajeros, tripulantes y piratas, incluido Henry, volaron por los aires. De ese terrible accidente, solo 30 personas se salvaron, entre ellas Henry, quien cuando se vio libre de peligro, con la crueldad que lo caracterizaba, dio la orden de buscar sobre las aguas del mar los cuerpos de los miserables que habían perecido en el fatal accidente, pero no lo hizo llevado por una humana intención de rescatarlos para darles sagrada sepultura, sino con el propósito de tomar como botín los buenos vestidos y las joyas que las víctimas llevaban puestas al momento de ocurrir el accidente. En cierta ocasión, Henry ideó un creativo plan para atacar 3 naves españolas cargadas de oro que viajaban por el mar Caribe frente a las costas de Cuba. Planeó un osado ataque con minucioso cuidado, consciente de que los españoles llevaban muchas armas y suficientes marinos a bordo. Sabía que militarmente no los podía vencer por la infinita superioridad que ellos tenían. Sin embargo, decidió seguir adelante con su plan de ataque. Equipó de manera cuidadosa una embarcación con cientos de muñecos disfrazados de piratas y decenas de cañones fabricados en madera apuntando hacia el norte. Cuando llegó la noche, el barco falsamente equipado y la flota de barcos de asalto propiedad de Henry, avanzando detrás, se acercaron a la nave mayor de los marinos españoles y la hicieron estallar. Cuando los ibéricos quisieron reaccionar al ataque, era demasiado tarde. Entonces decidieron hundir el segundo barco para evitar que fuera tomado por los asaltantes. Prefirieron ver naufragar todos sus tesoros frente a sus ojos en lugar de sufrir la humillación de la derrota. Pero a pesar de la decidida acción, la tercera nave española no pudo escapar del asalto y fue abordada por los filibusteros al mando de Henry, quien sin mayores problemas se apoderó de las riquezas. Su aspecto físico llamaba la atención. Era alto, fuerte, con brazos gruesos llenos de tatuajes. Cuando estaba en alta mar, luchando contra sus enemigos, usaba sobre su cabeza una pañoleta roja, llena de puntos negros y blancos que lo protegía del sol y la lluvia. Siempre tenía puesta una camisa blanca, amplia, abierta y sin botones, sujetada a la cintura mediante un nudo hecho con los extremos de la tela basta, utilizada en su fabricación. El pantalón que llevaba era siempre de color negro, holgado, para dar mayor libertad a sus movimientos, y le llegaba arriba de los tobillos, dejando ver siempre sus zapatillas. Cuando se encontraba en tierra descansando, era común verlo caminar por el puerto, luciendo un gorro negro de pirata, donde se destacaba en el centro el dibujo de una calavera blanca descansando sobre 2 largos huesos de fémur, camisa de color rojo y el infaltable pantalón negro. Se vestía de manera elegante para asistir al palacio del rey cuando lo invitaba la realeza británica. En tierra o en agua, llevaba al lomo de sus espaldas una afilada espada que resultaba un arma mortal si era obligada a salir de su vaina. Al cinto iba siempre acompañado con su cuchillo de acero que resplandecía y hacía temblar a sus enemigos al puño de su mano. Henry, un hombre valiente, acostumbrado a muchos combates y a obtener siempre la victoria, tuvo un día aciago, en el que después de una acalorada discusión con un enemigo, se fueron a las armas, con tan mala suerte que el rival aprovechó un descuido y de un solo golpe cortó la mano derecha del legendario corsario. Todo ocurrió tan rápido que su ejército no pudo reaccionar a tiempo para calmar los ánimos. Henry, herido y todavía sangrando, no desfalleció en la lucha. Cuando su mano mutilada todavía volaba por el aire, tomó con la izquierda su espada y siguió peleando hasta vencer de muerte al enemigo. Su mala suerte apenas comenzaba. Meses más tarde, Henry perdería su ojo derecho en un accidente casero.
Los hombres que son guapos y vencen en la calle terminan siendo vencidos por sus esposas o por accidentes domésticos dentro de sus casas. Una tarde se encontraba recostado en una hamaca, recién despertaba de una siesta. Sintió una comezón en el ojo derecho y, sin recordar que su mano derecha había sido reemplazada por un afilado garfio, se rascó sin tener cuidado y ocurrió la segunda tragedia de su vida. Su ojo derecho saltó de la cavidad bañado en sangre con una incisión que lo dejaba dividido en 2 hemisferios. Lanzó un fuerte grito de dolor por el corte que produjo la punta del afilado metal, dejando huella para siempre en su figura. El pirata no quiso llorar su tristeza por el rudo golpe que le daba la vida. Pero en ese instante comprendió que iniciaba la mala hora hacia el final de sus días. Tuerto y manco, como si se tratara de un pasaje triste del Evangelio de San Mateo, decidió regresar a Inglaterra para instalarse en la ciudad de Londres. El rey británico, apenas supo del regreso de Henry y las desgracias que sufría, quiso hacer un reconocimiento a las hazañas logradas por este valiente bucanero, y en gratitud a todos los tesoros que le entregó a la corona, decidió nombrarlo caballero real en el grado de teniente gobernador en Jamaica. Pero el reconocimiento y el título llegaban demasiado tarde. El pirata, enfermo, no podía acomodarse a los vaivenes que su rango le imponía en tiempos de paz. Prefirió dejar de lado la alta dignidad que le concedieron y se dedicó a deambular por las calles de la ciudad capital, viviendo entre tabernas y contando sus historias a todos los antiguos camaradas que encontraba en su camino. Estaba viejo, desmembrado, pasado de kilos, con tremenda barriga, enfermo de cuerpo y alma, cansado de pelear, con sus fuerzas gastadas y sintiendo achaques de salud propios de los años. Pero su final no llegaría todavía. Faltaba sufrir otras tantas desgracias antes de morir. Pasaron varios meses más, hasta que llegó la noche fatal. Mientras departía en la terraza de su casa con unos amigos, se emborrachó después de tomar mucho vino. La embriaguez afectó sus sentidos y su motricidad. En un momento de la noche, quiso bajar del segundo piso al salón principal de la casa, pero no pudo tenerse en pie ni agarrarse de la baranda que estaba al lado derecho de las escaleras, debido a su precaria condición física. Rodó sin remedio por el suelo y en el accidente se fracturó la pierna derecha en tantas partes que los médicos no tuvieron más remedio que amputar la extremidad. Después del accidente, Henry, el otrora valiente pirata, se veía sostenido por una pata de madera. Señalaba a la distancia con un afilado garfio de acero y lucía un parche negro en el costado donde antes tenía su ojo derecho. En adelante, necesitaría la ayuda de sus amigos para hacer las tareas diarias. Poco a poco fue quedando sin amigos, solo y enfermo. Entonces decidió resolver el asunto de la compañía en forma muy original. Consiguió un loro farinosa, lo adoptó como mascota, parloteaban y blasfemaban todo el tiempo. El animal se convirtió en su nuevo mejor amigo y su única compañía. Se les veía juntos en todas partes. Decían palabrotas a todo el que se encontraban en su camino y tomaban vino hasta altas horas de la noche. En esa etapa de la vida era lo único que le arrancaba una sonrisa al valiente pirata de antes. El ave, siempre en el hombro, se convirtió en amuleto y atalaya que vigilaba y mitigaba la soledad de su amo. Todos los días se les veía ir desde su casa hasta el bar del viejo muelle. Fue su único recorrido diario durante muchas jornadas, en las noches. Henry regresaba a su casa embriagado de licor, caminando a tientas por un sendero oscuro,
pero siempre acompañado de su loro, que se mecía desde el hombro a punto de caer por efecto de los tragos de vino y los empujes de su amo al caminar. Fueron muchos meses de largas caminatas, copas y cantinas, hasta que su cuerpo no aguantó más. Una tarde soleada de agosto, llegó el día fatal. Henry enfermó gravemente. Su pasado turbulento por el abuso en el consumo de alcohol y las noches de juerga cobraron su precio en la salud del pirata. Tenía el vientre agigantado por la hidropesía y murió sin remedio en una humilde mansión. Nunca se casó ni tuvo hijos, porque los hombres de armas viven la vida con la prisa de la guerra y no les queda tiempo para someterse a una esposa ni educar unos hijos. Su herencia fueron miles de historias que todavía hoy se cuentan por el mundo, unas ciertas y otras tantas inventadas. Henry, más que un bucanero, fue un hombre audaz, que por su coraje pudo blasfemar, maldecir, beber y poner a temblar la corona española en todos los mares del Caribe. Hizo una inmensa fortuna que más tarde regaló y despilfarró a su antojo. Fue tan grande su genialidad que con el paso de los años se convirtió en el pirata más temido y recordado de todos los tiempos. En realidad, su única y verdadera gran riqueza fue escribir su nombre en la historia, mejor que muchos reyes y emperadores de todos los tiempos.